Hoy ha sido uno de esos días en los que las palabras se quedan atrapadas en la garganta. Ni siquiera puedo entender bien lo que pasó, pero lo que sí sé es que, después de todo, nada será igual. Mi hija, Natalia, sigue mirando el árbol de Navidad con la esperanza escrita en su rostro. Los otros niños se deshacen en risas, envolviendo su emoción en papeles brillantes y cajas que estallan en colores. Cada uno sostiene algo nuevo. Una muñeca de porcelana, una bicicleta con ruedas brillantes, hasta una cámara digital. Ellos no lo notan. Están demasiado absortos en sus propios mundos, en sus propios regalos. Pero yo sí lo noto. Natalia, sentada en el borde del sofá, juega con sus manos vacías. Ella aún no sabe que su regalo nunca llegará. ¿Y yo? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta aún? La sala está llena de gritos de alegría. Los primos deshacen el papel con una avidez contagiante. El aroma a galletas recién horneadas se mezcla con las luces titilantes del árbol. Pero por alguna razón, la risa se siente demasiado lejana. Natalia observa, callada, y esa es la parte que más me duele. Ella está esperando su turno, confiada, segura de que algo llegará por ella también. No lo sé, no sé cómo la mamá de Marco, mi suegra, no lo ha visto, o tal vez lo vio y prefirió no hacerlo. ¿Y el mío? Pregunta con la voz suave, casi temblorosa, al tiempo que sus ojos se buscan entre los regalos. Le sonrió, tratando de calmarla, pero no puedo, no sé cómo. ¿Dónde está su regalo? La abuela siempre se esfuerza tanto para que todo esté perfecto. ¿Cómo no pensó en ella? ¿Cómo no pudo ver que Natalia también es parte de esta familia? No quiero pensar en eso ahora. Tal vez simplemente no lo vio. Busco frenéticamente alrededor del árbol, como si eso fuera a cambiar algo. Tal vez la abuela lo guardó para el final. Claro que sí. La pila de regalos disminuye, los niños siguen desenvueltos y mi hija sigue allí esperando. ¿El mío? Susurra de nuevo, apenas audible, con los ojos brillando de algo más que emoción. Me levanto lentamente. No quiero hacerlo. No quiero tener que pedirle a Margot, mi suegra, que me explique por qué mi hija se queda fuera de esta escena. Pero la verdad está ahí, frente a mí. La habitación está llena de todos los demás, y nadie parece notar el silencio de Natalia. Nadie parece ver lo que yo estoy viendo. Margot, ¿acaso hay otro regalo para Natalia? Mi voz tembló. No sé por qué temía lo que sabía que iba a escuchar. Ella no dudó, ni siquiera un mínimo titubeo. Ella no es de la familia, dijo sin ninguna emoción, como si fuera algo trivial, como si estuviera hablando del clima. No es lo mismo. En ese momento todo se detuvo, todo. El aire se hizo espeso. Natalia no lloró, no rompió a llorar como lo habría hecho yo. Ella asintió, con una calma terrible, como si ya supiera la respuesta, como si no hubiera nada que decir. ¿Cómo pudo? La abuela, ¿cómo pudo hacerle esto a mi hija? ¿Y qué hice yo? ¿Qué hicimos todos? Miré a Caleb, mi esposo. Estaba allí, inmóvil. No dijo nada. Nadie dijo nada. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta, congeladas. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ninguno de los adultos se levantó? ¿Por qué nadie se atrevió a decir lo que todos sabíamos? Esto no está bien. Mi hija nunca volvió a mencionarlo. Esa noche, de vuelta en la habitación de invitados, Caleb, mi esposo, sacó algo de su maletín. No me dijo nada, pero vi lo que era. Un documento. Me miró con una expresión que no había visto antes, pero en sus ojos no había ira, solo determinación. La traje por si acaso, dijo sin mucha emoción. No pregunté más. Sabía que algo iba a pasar, algo grande, pero no podía anticipar cómo cambiaría todo esto. Si esta historia te está llegando al corazón, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte. Porque créeme, lo peor aún está por venir. Esa noche, en la habitación de invitados, el silencio era insoportable. Caleb estaba ahí, junto a mí, pero no era como las otras noches. No había risas, ni siquiera palabras suaves entre nosotros. Estábamos agotados, todos lo estábamos, pero por alguna razón sentí que lo peor de todo estaba por llegar, aunque no podía explicarlo. Natalia estaba ya en la cama, acurrucada con su oso de peluche, el zorro que siempre llevaba consigo. Estaba tan callada, más de lo usual. La observé por un largo rato, su rostro pequeño y cansado, pero aún así, en sus ojos, seguía brillando algo de esperanza. Espero que lo olvide. Espero que no le duela tanto. Caleb estaba en silencio. Su rostro no mostraba emociones, pero algo en su postura me decía que algo se estaba gestando en su interior, algo que no podría parar. Me senté junto a Natalia, acariciándole el cabello mientras trataba de calmar mi mente. De pronto, escuché el sonido de la puerta principal cerrándose con suavidad. Me giré. Mi corazón latía más rápido, como si supiera que algo grande iba a suceder. Caleb se levantó de la cama y antes de salir me miró, su rostro tranquilo, pero con una determinación que nunca había visto antes. Voy a hacer lo que tengo que hacer, me dijo.
y antes de que pudiera decir algo, ya se había ido. ¿A dónde va? Mi estómago dio un vuelco. Sabía que había algo más detrás de esa carpeta manila que había sacado antes. Sabía que lo que Caleb había guardado no era solo una precaución. Había una fuerza que no lograba entender. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de imaginar qué estaría haciendo. ¿Qué había decidido hacer él? ¿Por qué parecía tan tranquilo? Mi hija seguía allí, mirando al techo, pero me sentí vacía, porque en ese momento me di cuenta de algo. Ella no estaba sola y yo tampoco lo estaba. Caleb iba a luchar por ella, y eso me aterraba. La casa estaba tan silenciosa que pude escuchar el sonido de los relojes en las habitaciones vecinas, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? Sentí la urgencia de correr tras Caleb, pero algo dentro de mí me dijo que ya era tarde. Las palabras que él había guardado para este momento no se iban a deshacer con simples explicaciones. Ya no había vuelta atrás. La puerta se cerró y yo me quedé en la penumbra de la habitación, con el rostro de mi hija grabado en mi mente. Lo que viene ahora no será fácil. Pasaron las horas y el reloj avanzaba implacable. No dormí, ni un solo segundo. Me quedé pensando, dándole vueltas a todo lo que había sucedido, a cómo los momentos de tensión se habían apoderado de cada rincón. Me preguntaba si, de alguna forma, había llegado tarde para poner las cosas en su lugar. Unos minutos antes de la medianoche, la puerta principal se abrió de nuevo. Esta vez, Caleb entró solo. No me miró al principio, sus ojos se dirigieron directamente al sobre que tenía en las manos. Sabía lo que estaba sucediendo, pero aún así no podía creerlo. Estaba ahí, con ese sobre, con una calma aterradora, y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que algo en él había cambiado. «Esto se acaba aquí», me dijo, su voz baja pero firme, tan clara como nunca. Me senté en la cama, mirando a Caleb mientras sostenía ese documento legal. No sabía qué hacer. Mi mente aún trataba de procesarlo. ¿Qué está pasando? Él dejó el sobre la mesa y miró fijamente hacia el suelo. No buscó mis ojos. No lo necesitaba. «Esto es un testamento actualizado», dijo su voz sin vacilaciones. «La adopción de Natalia está sellada. Ya no solo es nuestra hija de corazón, es nuestra hija legalmente. Tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo de esta familia. Y con esto, quiero dejar claro que no volveremos a permitir que nos hagan sentir que ella no pertenece aquí». Las palabras me dejaron helada. Cada una de ellas caía como una piedra sobre mi pecho, abriendo una grieta que no sabía que existía. No podía creerlo. ¿Estaba tan decidido? «Voy a llevar esto a su madre», dijo mientras tomaba el sobre con sus manos firmes. ¿Cómo se atreve? ¿Qué va a hacer? Las preguntas se apilaban en mi mente, y mi corazón palpitaba con un ritmo frenético. Me quedé allí, paralizada. La habitación estaba en silencio absoluto, y Natalia dormía profundamente. Caleb se dirigió hacia la puerta sin una palabra más. Su mirada era tan decidida, tan recta, que supe que no podía detenerlo. Si algo iba a cambiar, tenía que suceder ahora. Mientras la puerta se cerraba tras él, sentí una mezcla de miedo y esperanza. Tal vez por primera vez en toda mi vida, entendí lo que significaba verdaderamente ser parte de algo que no era solo un lazo de sangre, sino un compromiso real. Lo peor de todo aún estaba por venir. Si te está tocando esta historia, si te has sentido alguna vez atrapado entre la lealtad familiar y lo que es lo correcto, no olvides darle like y suscribirte, porque esto apenas comienza, y lo que está por venir no te lo puedes perder. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el sonido de la puerta principal abriéndose nuevamente. Cada segundo era una eternidad, y mi mente seguía dando vueltas sobre lo que Caleb había hecho. ¿Lo habrá hecho? ¿Habrá hablado con ella? Estaba paralizada. Natalia seguía en su cama, aparentemente ajena a todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo explicarle todo esto después? ¿Cómo haría yo para explicarle que, por fin, Caleb estaba tomando la decisión correcta? Escuché pasos que se acercaban a nuestra habitación. Cada uno de ellos resonaba con un peso inmenso. Mi corazón latió más rápido, y cuando Caleb entró, la puerta se cerró suavemente detrás de él. No me miró, solo se sentó en la silla junto a la mesa. Se quitó el abrigo lentamente y yo no podía dejar de mirarlo, preguntándome si las palabras que había dicho antes serían suficientes para cambiar todo. ¿Lo hizo? ¿Hizo lo que tenía que hacer? «Ya está», dijo al fin, su voz firme, pero cansada. No miraba hacia mí, estaba mirando al frente, pero no veía nada en particular. Estaba lejos. Le di la opción, le dejé decidir. No hay vuelta atrás. ¿Qué hizo? No entendía. El nudo en mi estómago se apretó aún más. Estaba esperando una explicación más detallada, una respuesta que me hiciera entender lo que había sucedido, pero él no se movió. Seguía con la misma expresión decidida, tan distante y fría como una pared de concreto. ¿Le mostró el documento? ¿Le dijo todo lo que necesitaba escuchar? Me levanté lentamente, con las manos temblorosas. No sabía si preguntarle o simplemente dejarlo. El miedo me invadió, pero sabía que necesitaba saber. ¿Qué iba a hacer su madre? ¿Y qué pasó?
Pregunté tratando de sonar tranquila, aunque mi voz salió entrecortada. Caleb finalmente me miró. No era una mirada de enojo, ni siquiera de tristeza. Era una mirada profunda, como si todo lo que había pasado hubiera dejado una huella en él, una huella que ni él sabía cómo manejar. Me escuchó, le mostré el documento y le dije que, si no cambiaba, yo ya no sería su hijo. No podía seguir en una familia que le hiciera eso a Natalia. Le dije que si su decisión era seguir tratándola como si no perteneciera, entonces yo no seguiría en este lugar. Mis palabras se quedaron atoradas en mi garganta. No sabía si debía estar sorprendida o agradecida. ¿Hizo lo que tenía que hacer? Las palabras de Caleb pesaban en el aire, como un eco, un desafío lanzado al vacío. Mi suegra había tenido la oportunidad de cambiar, de ver la verdad de las cosas, pero el hecho de que Caleb hubiera llegado hasta ese punto, eso lo cambiaba todo. No quise preguntar más, no quería romper el momento. Sabía que había algo más que decir, pero lo que realmente me inquietaba era la pregunta que no me atrevía a hacer. ¿Margot cambiaría? De repente, las luces de la casa parecían menos brillantes. Todo estaba demasiado tranquilo. La Navidad ya no tenía la misma magia. Lo peor es que tal vez ni siquiera había pasado lo peor. Lo que más me aterraba no era lo que Caleb había hecho, sino la posible indiferencia de Margot. ¿Cómo reaccionaría? En mi mente, me repetía las palabras de Caleb una y otra vez. No voy a seguir en esta familia si tratan a Natalia de esa forma. ¿Lo haría? ¿Margot cambiaría? ¿Lo lograría Caleb? Lo peor estaba por venir, y yo sentía que el aire se volvía denso. Algo nos estaba atrapando, y no podía escapar de esa sensación. Si tú también sientes que hay algo grande a punto de suceder, no olvides darle like y suscribirte. Lo que viene ahora, créeme, te dejará sin aliento. La noche transcurrió como un río lento, cargado de una tensión que era casi insoportable. No dormí, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Natalia en su rincón, jugando con su zorro de peluche, esperando un gesto de aceptación que nunca llegó. Mi mente se debatía entre lo que había sucedido y lo que aún no sabíamos. Caleb, por su parte, parecía estar atrapado en sus pensamientos. No dijo mucho más esa noche, solo se quedó en la cama, en silencio, mirando al techo. Yo lo miraba también, preguntándome si, de alguna manera, lo que había hecho era suficiente. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sabía que había dado un paso irreversible. Sabía que lo que pasó esa noche cambiaría no solo la dinámica de nuestra familia, sino también a todos los que nos rodeaban. Caleb había tomado la decisión de poner límites, de demostrar que el amor verdadero no tiene excepciones, que no se elige por conveniencia. Y eso, en su corazón, lo hacía inquebrantable. Pero aún quedaba la incógnita más grande. ¿Qué haría Margot? La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté antes de que el sol asomara por la ventana. El sonido de la cafetera y el murmullo de las conversaciones lejanas me trajeron de vuelta a la realidad. Caleb ya estaba en la cocina haciendo café. Vi sus manos, firmes y tranquilas, como siempre, pero había algo diferente, como si al tomar esa decisión, la noche anterior, hubiera dejado atrás algo. No lo entendía completamente, pero lo sentía en cada uno de sus movimientos. Después de un desayuno silencioso, de esos donde las palabras parecen innecesarias, escuchamos el sonido de la puerta de entrada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era Margot? ¿Vendría a confrontarnos? ¿Qué haría ella? La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba, Margot. No era la Margot perfecta que todos conocíamos. No traía una sonrisa falsa, ni un saludo cortés. Esta vez, su rostro estaba serio, cansado. Las líneas en su frente eran más marcadas, y sus ojos no tenían esa mirada altiva de siempre. La mujer que entró en la casa no era la misma que nos había recibido con la frialdad de un invierno constante. Esta vez, algo había cambiado. Caminó hacia nosotros con una caja pequeña en las manos, pero no era un regalo. No lo parecía. Sabía que esta vez no venía a ofrecer nada envuelto en papel brillante. Caleb se levantó, se acercó a ella. No se dijeron una palabra, solo el crujido de sus zapatos sobre el piso roto, el silencio que nos envolvía. Margot dejó la caja sobre la mesa y se sentó. Aún no decía nada. Era como si necesitara reunir fuerzas para pronunciar lo que había estado guardando. Mi respiración se detuvo. ¿Qué diría? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Margot levantó la cabeza y nos miró, a mí y a Caleb. Su voz, aunque suave, tenía la firmeza de alguien que finalmente había tomado una decisión. Cometí un error, dijo sin rodeos, y en ese momento sentí el peso de sus palabras. La mujer que siempre había sido implacable, que nunca mostraba vulnerabilidad, estaba ahí, ante nosotros, admitiendo lo que había hecho. Me dejé llevar por viejas creencias, por ideas que ni siquiera eran mías. Pensé que la familia era solo sangre, solo genética, y no.
Hizo una pausa, mirando a Natalia que estaba en el pasillo, observando todo sin decir nada. No es solo eso, la familia es algo más profundo, algo que se elige, algo que se siente, no se tiene. El aire en la habitación se volvió más ligero, pero el peso de lo que aún quedaba por decir seguía colgando. Miró a Natalia, que la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Mi hija había aprendido a desconfiar, a protegerse del rechazo, incluso si no lo decía en voz alta. Sé que no puedes perdonarme en este momento. Ni siquiera sé si algún día podré enmendar todo lo que he hecho, dijo Margot, su voz quebrándose al final. Había algo en sus ojos. No era solo arrepentimiento, era una súplica silenciosa. Mi hija no dijo nada. Natalia solo miró la caja sobre la mesa y luego, lentamente, la levantó. Sus ojos se encontraron con los de Margot por un instante y algo pasó. Algo silencioso, pero profundo, como si el hielo estuviera comenzando a derretirse, solo un poco, lo suficiente para empezar a sanar. Y sin una palabra, Natalia empezó a desenvolver lo que estaba dentro de la caja. Un set de acuarelas de calidad profesional, un cuaderno nuevo. Lo miró con asombro, con la inocencia de un niño que, aunque herido, sigue creyendo en el amor. «Gracias», dijo Natalia, en un susurro tan bajo que apenas pude oírlo. Pero lo dijo. «Gracias». No hubo un abrazo, ni una escena conmovedora. Solo un simple «gracias». Y eso fue todo lo que necesitábamos en ese momento. Margot no dijo más. Se levantó lentamente y antes de salir miró una vez más a mi hija como si intentara decirle algo más con los ojos. Pero no lo hizo. Simplemente se fue, y en su lugar dejó un espacio, un vacío que se llenó con algo nuevo. Mientras la puerta se cerraba detrás de Margot, Caleb se acercó a mi lado. Me miró, pero no dijo nada. No necesitábamos palabras. En ese instante, entendí que lo que más temía había sucedido, pero también lo que nunca supe que necesitábamos. La verdad había sido dicha, finalmente, y aunque aún quedaba mucho por sanar, el primer paso ya se había dado. No sé qué depara el futuro, si Margot cambiará o no. Si las cicatrices de esta Navidad desaparecerán alguna vez. Pero lo que sí sé es que por primera vez, Natalia está aprendiendo que la familia no se trata de aceptación superficial. La familia es quien te elige, incluso cuando es difícil. Y eso es todo lo que necesitamos. La Navidad terminó de una forma extraña, como una película que comienza a desenredarse solo cuando ya está a punto de llegar a su fin. Después de la visita de Margot, todo se volvió más silencioso. La casa, que alguna vez estuvo llena de ruido y caos, parecía respirar más tranquila, pero de una manera diferente. Las palabras no flotaban como antes. Ahora, todo parecía tener un peso mayor, un peso que antes había sido invisible. Cuando Margot se fue, Caleb y yo nos quedamos ahí, observando cómo Natalia jugaba con sus nuevas acuarelas. No hizo preguntas, no hizo comentarios sobre lo que acababa de suceder, y lo peor es que, aunque yo estaba profundamente agradecida por el cambio que había dado Margot, no podía dejar de preguntarme si había sido suficiente. ¿Lo sería alguna vez? Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y tensión. La vida volvió a su curso, pero había algo en el aire, algo que ya no era igual. Caleb volvió al trabajo y yo me encontré atrapada entre los deberes del día a día y la preocupación constante sobre lo que pasaría con Margot. Aunque ella había dado ese paso hacia el arrepentimiento, ¿realmente lo había sentido? ¿Era este el comienzo de algo nuevo o solo un intento por aliviar su conciencia? Por las mañanas, Natalia se levantaba temprano, como siempre lo hacía, con una sonrisa en su rostro y su zorro de peluche abrazado entre sus brazos. Pero algo había cambiado en su mirada. Había una paz sutil en sus ojos, algo que no había estado allí antes, como si, de alguna manera, se hubiera dado permiso para creer que, finalmente, podía pertenecer. No porque Margot lo dijera, sino porque ella misma lo había decidido. Un día, mientras pintaba en la mesa de la cocina, me acerqué a ella y me senté a su lado. Miró su cuaderno de dibujo, donde había pintado a la familia, a mí, a Caleb, a ella, y algo más. Una figura de cabello plateado, justo al borde, casi fuera del cuadro. Una figura que no estaba realmente dentro, pero tampoco completamente afuera. La miré y Natalia levantó la vista con una pequeña sonrisa. No la presioné, no le pregunté quién era esa figura. Sabía que, con el tiempo, ella misma decidiría si quería compartirlo. Lo importante es que, por primera vez, sentí que el peso que había estado cargando había comenzado a aliviarse, aunque no de manera perfecta. No todo se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero algo había cambiado. Algo dentro de mí también. Pasaron semanas. Los teléfonos comenzaron a sonar más seguido. Margot empezó a llamar con más frecuencia. A veces, se tomaba el tiempo para preguntar por el arte de Natalia, o cómo le iba en la escuela. Incluso envió pequeños regalos, torpemente escritos, pero genuinos.
No era mucho, pero era un cambio. La paz entre nosotros era frágil, pero había comenzado a crecer. Una tarde, recibí una carta. Venía de Margot, aunque no llevaba remitente. Dentro había una foto antigua de Caleb, tomada cuando tenía unos 5 años. Estaba abrazado a su madre, con esa mirada inocente de un niño que no sabe lo que vendrá. En el reverso había escrito algo: la familia es por quien luchas. Ahora lo veo. Gracias por luchar por ella. No esperaba un milagro. Todavía no lo espero. Las palabras de Margot me atravesaron el corazón. No eran solo palabras de arrepentimiento. Eran palabras de alguien que finalmente entendió lo que significaba luchar por alguien más, sin reservas, sin importar si había sido un error en el pasado. Porque, al final, lo importante no era lo que había sucedido antes, sino lo que estaba dispuesto a hacer en el futuro. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Natalia siguió pintando. Su arte se volvió más expresivo, más profundo. Cada vez que terminaba una nueva obra, la colocaba en la nevera o la pegaba en las paredes. Había algo tan inocente en su forma de crear, en cómo cada trazo se volvía un pequeño testamento de todo lo que había experimentado. El amor, la tristeza, la esperanza. Una noche, después de cenar, Natalia se acercó a mí con un pequeño cuaderno de dibujos. Abrió una página y, sin decir palabra, me mostró lo que había dibujado. 3 figuras tomadas de la mano, 2 adultos, un hombre y una mujer, y una niña en el medio. En el fondo, una casa pequeña con un árbol, y sobre el cielo, un sol brillante. La miré, y su sonrisa tímida me hizo comprender todo lo que había estado guardando dentro de ella. No lo dijo, pero sabía que lo sentía. En ese momento, todo parecía claro. Todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, finalmente estaba tomando forma. No éramos una familia perfecta, pero nos estábamos construyendo día a día. Caleb se acercó y vio el dibujo. Sin decir nada, se inclinó y besó a Natalia en la frente. Esa era nuestra familia, no una imagen idealizada, no una construcción perfecta, una familia real, formada por decisiones difíciles y amor constante. Mientras la vida continuaba, con todas sus imperfecciones y desafíos, supe que nunca más permitiríamos que el silencio protegiera el dolor. No habría más concesiones, no habría más invisibilidad. Lo que habíamos ganado era mucho más importante que cualquier regalo que se pudiera envolver con papel brillante. Natalia aprendió a perdonar, no por los demás, sino por ella misma. Y en su dibujo de aquella noche, entendí que, aunque el amor no siempre se ve como lo imaginamos, es algo que se elige todos los días. Cuando Margot finalmente llegó a nuestra casa, unos meses después, ya no trajo más regalos. Trajo algo mucho más valioso: su presencia. La vimos acercarse con una sonrisa genuina, sin esperar aplausos ni excusas. Solo una mujer que había comprendido que la familia no se trata de la sangre, sino del esfuerzo diario. Y por primera vez, no fue necesario decir más. Solo un abrazo, algo pequeño, pero suficiente. La Navidad no había terminado como esperábamos, pero había dado paso a algo mucho más grande. Algo que, aunque no era perfecto, era real. Y eso, al final, fue lo que nos unió. Si alguna vez has sentido que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de lucha, sacrificio y sinceridad, esta historia es para ti. No olvides darle like y suscribirte, porque, como tú, nosotros también aprendimos que lo más importante es lo que hacemos cuando el silencio ya no es suficiente. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por ver, por sentir, por elegir la familia. Hasta la próxima.